una introducción a la teología. Y en cualquier libro, en cualquier manual, con lo primero que se comienza es definiendo qué es la palabra teología. Cuando preguntamos ¿qué es la teología?, la respuesta más común e inmediata es ir a las raíces de la palabra y decimos que teología viene de dos raíces griegas: teos, que significa Dios, y logos, que significa estudio, razón o tratado. En conclusión, la teología es la disciplina que estudia a Dios. Eso es lo que dicen muchos manuales introductorios y hasta cierto punto es cierto. Pero la realidad es que cuando afirmamos que la teología es la disciplina que estudia a Dios, no hemos dicho gran cosa. Cada disciplina define su método en base al objeto de su estudio. Por ejemplo, la física se basa en la observación del modo en que los cuerpos físicos se comportan. Y la astronomía se basa en la observación de los movimientos de los cuerpos siderales. En cambio, las matemáticas es una disciplina abstracta que no requiere la observación de cosa alguna, sino solamente de cantidades aritméticas, formas geométricas, etc. La historia no puede observar directamente los acontecimientos de que se ocupa y por tanto estudia los documentos, restos arqueológicos y otros indicios que dan testimonio de esos acontecimientos. En resumen, cada disciplina tiene su método propio y ese método tiene que concordar en algún modo con el tema u objeto de su estudio. Llevando esto al campo de la teología, vemos entonces que no basta con decir que es la disciplina que estudia a Dios, sino que es necesario tomar en cuenta quién es ese Dios a quien la teología estudia y cómo le conocemos. Sobre esto trataremos más adelante, aunque podemos adelantar que a Dios le conocemos por su revelación, lo cual es de suma importancia para la teología. Pero hay más. Los métodos que cada disciplina emplea tienen mucho que ver con sus propósitos. Muchas disciplinas tienen a la vez un propósito puramente intelectual o cognitivo y otro propósito práctico. La meteorología, por ejemplo, estudia los fenómenos atmosféricos para entenderlos mejor, pero también para poder predecirlos y así ayudarnos a prepararnos mejor frente a las catástrofes, frente a las tormentas o a las sequías. La historia, que frecuentemente se presenta a sí misma como estudio desinteresado de los acontecimientos pasados, en realidad tiene también el propósito de entender e interpretar el presente y de señalar pautas para el futuro. Ahora, hasta la astronomía, que se dedica a estudiar cuerpos lejanos, tiene también el propósito de ayudarnos a entender las mareas, la radiación, las tormentas solares y su impacto en las transmisiones radiales y otros fenómenos. De igual modo, cuando nos preguntamos ¿qué es la teología?, nos estamos preguntando ¿para qué sirve? ¿Cuál o cuáles han de ser sus propósitos? Por todo esto, en el resto de este estudio empezaremos preguntándonos cuál es el propósito de la teología, para luego pasar a otros temas que nos ayudarán a entender qué es la teología y cómo se hace teología. Entonces, en primer lugar, miremos la función de la teología. A través de la historia, quienes se han dedicado a las labores teológicas han concebido su tarea de muchas maneras diferentes. Por ejemplo, la teología como explicación de la realidad. Entre paganos fue en este sentido que primero se utilizó el término teología siglos antes del advenimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así, los antiguos griegos llamaban teólogos a los poetas y otros autores que explicaban el origen de las cosas mediante mitos acerca de los dioses.
En la iglesia cristiana, a veces la teología se ha entendido como explicación de la realidad. Frecuentemente con funestas consecuencias. Así, por ejemplo, cuando Galileo primero sugirió que el sol no daba vueltas alrededor de la tierra, como se pensaba entonces, sino al contrario, las autoridades eclesiásticas lo condenaron y lo mataron, porque su explicación de la realidad no coincidía con la teología de ese tiempo. Aunque en cierto sentido la fe cristiana y por tanto también la teología sí nos ofrece una explicación de la realidad, lo que nos da en tanto una explicación de cómo las cosas funcionan o de cómo se formaron, sino más bien de su lugar en los propósitos de Dios. Como veremos más adelante, confundir estas dos cosas es confundir la teología con la ciencia física. Corremos el riesgo de supeditar la fe cristiana a las vicisitudes y nuevos descubrimientos de esa ciencia. El ejemplo de Galileo nos alerta acerca de los peligros que conlleva este modo de entender la teología. Si la teología es la explicación de cómo funciona la realidad, toda otra disciplina tiene que sujetarse a ella. Por eso se dice en la Edad Media que la teología era la reina de las ciencias. Algunos teólogos insistían en que la tierra era el centro físico del universo, porque Josué capítulo 10, el verso 13, dice de la siguiente manera: el sol se detuvo y la luna se paró. Luego, ningún astrónomo tenía ninguna autoridad, ningún derecho de afirmar lo contrario, y Galileo fue condenado por ello. Hoy sabemos que Galileo tenía razón, por tanto hay que cuidarse de cualquier teología o interpretación de la Biblia que pretende explicar cómo son las cosas, cómo funcionan. La teología sí afirma que todo cuanto existe es creación de Dios y que todo tiene un lugar en el plan de Dios. Empero, cómo funcionan esas cosas es de la incumbencia de otra disciplina y no de la teología. Quizá el punto en que más se ve este peligro en el día de hoy está en leer las historias del Génesis como una explicación científica del origen de las cosas. Esa lectura del Génesis como una historia literal del origen de las cosas choca no solamente con las teorías científicas de hoy, que a fin de cuentas no son más que teorías, sino con el mismo Génesis. Así, por ejemplo, en Génesis capítulo 1, Dios primero crea a los animales y por último al ser humano, mientras que en Génesis capítulo 2 el orden es todo lo contrario. Si tomamos las historias del Génesis como descripción científica, nos veremos abocados a la necesidad de decir que el Génesis se contradice.